Admitimos, oh Dios, que en tu infinita gracia y soberanía has dispuesto a compartir con nosotros solo aquello que somos capaces de recibir de parte tuya, y que como Dios soberano te has reservado conocimiento que para nosotros sigue resultando un misterio, Señor. Reconocemos que conforme a tu palabra, oh Dios, en ti no existe contradicción alguna, ni paradoja, ni discrepancia, ni imperfección, sino que eres perfecto en tu santidad, eres perfecto en tu justicia, eres perfecto en tu soberanía, eres perfecto en tu gracia, eres perfecto en tu amor, eres perfecto en tu infinitud, eres perfecto en tu eternidad, eres perfecto en tu poder, en tu conocimiento, porque solamente, Señor, tú eres Dios. No existen dos dioses, solo tú eres Dios. De tal manera que solo tú eres perfecto, Padre glorioso. Solo tú, oh Dios, solo tú eres perfecto. De manera que nosotros venimos ante ti conforme a tu palabra, sí, Señor, con confianza, pero conforme a tu palabra con temor y temblor. Anhelando conocerte mejor, sabiendo que el mayor conocimiento de tu carácter implica para nosotros mayor muerte para nuestra carne, para nuestro orgullo, para nuestra independencia. Y estamos dispuestos, oh Dios, a descubrir aún más acerca de ti en tus escrituras. Auxílianos, Padre, una vez más te lo suplicamos, por medio de tu Espíritu, para que podamos comprender lo que tú has dispuesto que nosotros, los seres humanos, que hemos sido rescatados por tu Espíritu para la gloria de tu nombre, podamos comprender. No anhelamos más, Señor, pero no nos conformamos con menos. Así que persistiremos delante de ti apelando a tu misericordia, para que todo lo que necesitemos entender, lo podamos entender. Para que toda confusión, toda arrogancia, orgullo, que hasta hoy nos haya impedido a todos nosotros conocerte mejor, sea erradicado por el poder de tu palabra, por el poder de tu verdad y el poder de tu amor, Señor. Confiamos en ti, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Así que simplemente descansamos en tu soberanía, en tu misericordia, en tu compasión y en tu justicia. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Como decía nuestro hermano Eliezer al comienzo del culto, en estas últimas semanas hemos descubierto que a pesar de lo mucho que conocíamos al Señor, no lo conocíamos tan bien como deberíamos. Y eso implica para nosotros una experiencia en la que nuestra carne es sometida por el imperio de Dios, por el poder y la autoridad de Dios. En los cultos de esta semana que ha transcurrido, estos 3 últimos días, hemos batallado con las debilidades de nuestra mente. Y es necesario que en primer lugar reconozcamos que por causa de la iniquidad de nuestras almas en nuestra mente todavía somos débiles, y por causa de esta debilidad somos capaces de pensar que en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, existe algún vestigio de contradicción. Sin embargo, la misma palabra de Dios proclama la perfección de Dios, de manera que es imposible que en Dios exista contradicción, porque si en Dios existe contradicción, significa que Dios no es Dios, porque Él mismo ha dicho de sí mismo que Él es inmutable. Inmutable significa que no cambia, que no tiene un parecer hoy y un parecer distinto mañana, sino que habiendo proclamado su verdad, Él sostiene su verdad por los siglos de los siglos, porque Él es
Dios. Así que Dios no puede tener contradicción. De manera que en toda circunstancia o experiencia en la que nosotros como hijos de Dios nos encontramos con pasajes bíblicos en los que aparenta haber una contradicción, tenemos que estar prestos a reconocer la incapacidad de nuestra mente para entender a Dios a plenitud. Hasta donde Dios ha dispuesto revelarse, hasta allí lo podemos conocer. Y en la medida en que Dios en su soberanía ha manifestado su carácter al ser humano a través de la Escritura, hasta allí nos es permitido a nosotros conocer a Dios. Simplemente, siendo Dios, Él ha dispuesto guardarse para sí mismo secretos o misterios que solamente serán revelados, si es que son revelados, en aquel día, en aquel momento en el que, habiendo regresado Jesucristo por la iglesia, nosotros seamos dotados de parte de Dios de una naturaleza glorificada que todavía no tenemos. De tal manera que necesitamos guardarnos a nosotros mismos, actuar con mansedumbre y humildad delante de Dios y delante de su palabra, para que no pequemos de arrogante, demandando de Dios una explicación que Él de antemano ha dicho no nos va a dar. Y es necesario que recordemos esto porque efectivamente en las Escrituras nos vamos a encontrar con pasajes que van a lucir para nosotros como un escollo, como un tropiezo, porque supuestamente, según nuestra mente, contradicen lo que Dios ha dicho en alguna otra parte de su palabra. Y digo esto porque en esta semana nos hemos encontrado con una aparente dificultad, una aparente discrepancia. Una discrepancia entre la soberanía del Dios Todopoderoso y la responsabilidad moral que ese mismo Dios Todopoderoso le ha asignado al único ser de su creación que ha recibido la encomienda de reflejar su carácter o su imagen y semejanza, es decir, nosotros los seres humanos. Así que comienzo hoy haciendo esta advertencia, recordándonos a nosotros mismos, a todos, comenzando por mí mismo, que en Dios no existe contradicción alguna, porque Él es perfecto. Y que en toda ocasión en la que nuestra mente diga, no entiendo, aquí pareciera que Dios está contradiciéndose a sí mismo, lo que está pasando es que mi mente finita, incapaz, limitada, está tratando de acceder a un conocimiento que Dios ha dispuesto no tengamos. Basta con que consideremos simplemente la doctrina de la Trinidad. ¿Quién puede entenderla y quién puede enseñarla? Nadie, porque esta mente nuestra no es capaz de reconocer, admitir o entender cómo es posible que existiendo un solo Dios, ese Dios sea al mismo tiempo tres personas, cada uno con un carácter perfectamente divino y aún así siendo uno mismo. No tres, sino uno. Si a Dios le place algún día mostrarnos eso, con toda seguridad no será aquí en la tierra, sino después, porque esta mente nuestra todavía no es capaz. Cuando uno de sus siervos, en quien Él descargó una gran responsabilidad al fundar la iglesia, Pablo el apóstol, recibió de parte de Dios revelaciones que no le había dado a ningún otro hombre, salvo a Jesucristo mismo, Dios dispuso que a su siervo Pablo le quedase asignado un dispositivo de seguridad a quien Pablo llamó un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que venía a bofetearlo con frecuencia, para que Pablo aprendiera a depender de Dios, apelara siempre a la gracia de Dios y no experimentara arrogancia, orgullo o vanagloria por causa de las muchas revelaciones que Dios le estaba dando. El mismo apóstol Pedro escribió hablando acerca de estas enseñanzas que Pablo recibió de Dios y que compartía con la iglesia como difíciles de entender. Allá en 2 de Pedro. Y sin embargo el apóstol Pedro no cuestionó la veracidad de las enseñanzas. Dijo, para nosotros son difíciles de entender. Y la solución que da el apóstol Pedro para esas ocasiones es: afiáncense, dependan más de la gracia de Dios y del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Es decir, cuando nos acontezca eso, lo que necesitamos es postrarnos ante Dios y decirle, Señor, yo dependo de ti. Es verdad, admito que no entiendo,
Pero el hecho de que yo no entienda no significa que lo que dices aquí sea verdad y que esto otro que dices en esta otra porción de tu palabra no sea verdad. Ambas son verdad. Si está escrito, es verdad. Y aunque en mi mente yo alegue que existe una contradicción, tal contradicción no existe. Porque Dios no sabe contradecirse. Él es perfecto. Meditando acerca de estas cosas, preguntándole al Señor, vengo hoy entonces a compartir con usted algunos versículos que hablan, proclaman, expresan, dibujan, manifiestan la soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, otra vez va a enseñar acerca de la soberanía de Dios? ¿Por qué, pastor, otra vez vamos a leer versículos que quizá ya hemos leído en otras ocasiones, que hablan acerca de la soberanía de Dios? ¿Por qué ese empeño, pastor? Porque resulta, amados hermanos, que todos nosotros fuimos rescatados por Dios de una naturaleza caída, naturaleza según la cual no había un solo Dios. Había al menos dos dioses, si acaso. Y si pensábamos que había un solo Dios, pensábamos que ese Dios era el que no es Dios. Porque antes de Cristo, si creíamos que existía un solo Dios, ese solo Dios éramos nosotros. Y en el mejor de los casos, le quitábamos al verdadero Dios su gloria. Y pensábamos que tanto Él como nosotros éramos dioses, y esa es la razón por la que nos atrevíamos a desobedecer a Dios. Nos atrevíamos a vivir sin Dios, sin esperanza, sin considerar en medida alguna la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en lo profundo de nuestras almas estábamos absolutamente convencidos de que podíamos vivir sin un ser supremo, todopoderoso, eterno, soberano, justo, fiel, bueno, porque nosotros nos bastábamos a nosotros mismos. Éramos egoístas en grado superlativo, es decir, no sabíamos nada acerca de un Dios soberano. Y la experiencia que resulta más difícil de asimilar en nuestro andar diario en el Evangelio es la experiencia de mantener en nuestras mentes y corazones permanentemente la noción de la soberanía de Dios. Saber que por encima de Dios no existe nadie. Saber que mejor que Dios no hay nadie. Saber que más poderoso que Dios no hay ninguno. Saber que si no fuese por Dios, nada, absolutamente nada existiría. Saber que el único ser del universo que es autoexistente o existente en sí mismo es Dios. El único creador es Él. Si nosotros pasamos por alto su soberanía, con toda facilidad caeremos en el error de cuestionar a Dios por lo que es y por lo que no también. Y estamos urgidos, nosotros los que creemos en Jesucristo, estamos urgidos porque nos ha tocado vivir en una época en la que el mundo lo que hace es promover una y otra vez la exaltación del hombre. Lo que hace es promover el orgullo humano, la autosuficiencia del hombre. Y resulta, amados hermanos, que a pesar de lo mucho que la ciencia ha avanzado y de lo que el hombre ha sido capaz de creer, el espejismo, el engaño de que es capaz de controlar su vida y la vida de otros, el único que tiene el control es Dios. Porque el único ser soberano del universo es el creador del universo. Así que es medicina para nuestros huesos la verdad que promulga, exhibe, manifiesta, enseña la soberanía de Dios. Y por eso vamos otra vez, una vez más, las veces que por la gracia de Dios podamos exponernos a la soberanía de Dios, lo haremos. Para que cuando usted y yo encontremos alguna dificultad en esta vida, y eso es todos los días, en lugar de batallar contra la voluntad de Dios, podamos con mansedumbre, con humildad, con gozo, recibir lo que Dios haya dispuesto que usted y yo recibamos en esta vida, porque Dios es soberano. No hace mucho, no era extraño escuchar a los ancianos cuando
de alguna situación incomprensible se trataba, hablar de la providencia divina. Una frase que ya casi nadie utiliza, ni siquiera en la iglesia. Providencia divina. O dicho en otras palabras, Dios dijo y se hizo. No entiendo, pero Dios así dispuso. Así que vamos a hacer un paseo, vamos a hacer un tour. Vamos a degustar con nuestras almas la verdad que la palabra de Dios muestra acerca de la soberanía de Dios. Entendiendo esto, lo repito, que no existe contradicción alguna entre su soberanía y su demanda de responsabilidad moral de parte nuestra. Saber que Dios es soberano, reconocer que Dios es soberano, no nos exime de nuestra responsabilidad moral delante de Él. Lo que Él espera que hagamos, es necesario que lo hagamos. Y si nos quedamos cortos en depender de Él para que efectivamente podamos cumplir con su voluntad, de eso Dios nos pedirá justamente cuentas. Así que le suplico que abra, por favor, su Biblia en el libro del profeta Isaías. Isaías ha sido históricamente llamado el profeta evangelista, porque en este libro, bastante denso por cierto, si usted no lo ha leído todavía, lo animo a que lo lea y goce su alma. Capítulo 46 de Isaías, porque en Isaías hay incontables referencias mesiánicas o referencias acerca de Jesucristo el Mesías, del Cristo. Pero hay una particularidad que también tiene este libro, y es que Isaías como profeta muestra abundantemente la soberanía de Dios. Capítulo 46 de Isaías. Vamos a leerlo completo. Versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo, ambos falsos dioses. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. El único que puede decir eso sin arrogancia es el único que es perfecto y soberano. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Cómo osas tú, oh hombre? Como dice allá Pablo en Romanos, ¿quién eres tú, oh hombre, para contender con el Dios Todopoderoso? Y ahora pregunta a Dios directamente, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello, un dios con D minúscula. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Cómo es posible que usted y yo, siendo perversos, impíos, incircuncisos, gentiles, paganos, profanos, prevaricadores, un día hayamos visto la gloria de Cristo? Porque el Dios que dijo, yo los llamo, nos llamó y nos trajo. Porque cuando Él decide, ¿quién puede hacerle frente? Hay más pasajes. Gloria a Dios. Vamos a ver otro. Deuteronomio. Porque Dios es soberano. Y debiéramos regocijarnos en el hecho de que nuestro Dios efectivamente es soberano. Que en su perfección no requiere consultar con nadie para decidir qué hacer, ni para decidir qué prometer. Capítulo 32 de Deuteronomio. Versículo 39. 32, 39 de Deuteronomio. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Si Dios nos tomó para sí mismo, ¿quién podrá sacarnos de allí? Si Dios puso su mano sobre nosotros con misericordia, ¿quién podrá cuestionarlo? Si Dios decide poner su mano sobre alguien con justicia, ¿quién podrá reprenderlo? Si Dios, por causa de su soberanía, pone su mano para corregir la vida de alguien, ¿quién podrá decirle que no? Veamos un ejemplo, un caso de estudio. Jonás. Jonás, allá en el último cuarto del Antiguo Testamento, por allí, por los lados de Amós. Amós, Abdías, Jonás. Si usted no ha leído Jonás nunca, anótelo allí también. Si no ha leído la Biblia completa jamás, dispóngase a hacerlo. Más sano. ¿Tiene Jonás? Capítulo 1. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, le habló Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O dicho de otra manera, Jonás le dijo a Dios, tú podrás ser Dios, pero yo no voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer, yo voy a ejercitar mi libre albedrío para desobedecerte. Versículo 4, pero Jehová
hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El impío sabía mejor que el siervo de Dios que Dios tenía control sobre vientos y tempestades. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Presta atención. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Paganos tratando de descubrir por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Por qué cayó la suerte sobre Jonás? Porque Dios, ¿qué decidió Dios? Que la suerte cayera sobre Jonás. Antes de que vaya a pensar cualquier cosa, ponga pausa. Proverbios capítulo 16. Guarde sus pensamientos. Proverbios capítulo 16. Versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Se acuerda cuando los apóstoles sobrevivientes, le faltaba uno porque había muerto Judas, no sabían decidir entre dos candidatos? ¿Se acuerda lo que hicieron? Echaron suertes y dijeron: el que salga es porque Dios quiere que salga. Ojo, la Biblia no está promoviendo los juegos de envite y azar. Cuidado si hay algún picarón por aquí tratando de justificar su vicio. No, amados. Recordemos lo siguiente, sepamos lo siguiente: ¿por qué la gente juega juegos de envite y azar? ¿Por qué la gente juega el quino? ¿Por qué la gente juega la suerte, la ruleta, etcétera, etcétera? Por codicia. Por codicia. Porque el que sabe que necesita trabajar para proveer para sus necesidades no cae en eso. Y el que está satisfecho con lo que tiene no cae en eso. Por codicia. El pecado no está en hacer que un dado dé vueltas y caiga de un lado a otro, o esperar a ver qué es lo que va a pasar con el dado. Ese no es el pecado. El pecado es creer que haciendo eso te vas a hacer millonario, en lugar de depender de Dios para que sea Él quien supla las necesidades físicas, personales, individuales y las de tu casa. Así que estos paganos, bueno, no sabemos si son paganos, sí son paganos porque clamaban a sus dioses en minúscula. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y como dice allá el Proverbio 16:33, Dios dijo: clean, que sea evidente que es Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué le pasó luego a Jonás? Lo lanzaron al mar. Dice que esos hombres temieron sobremanera en el versículo 10 y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Él mismo dice: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Clamaron a Jehová, echaron a Jonás al mar. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Para Jonás, ¿qué era lo correcto pensar una vez que lo arrojan al mar? ¿Qué explicación debía darle él al hecho de que un gran pez se lo tragara? No que se lo comiera, se lo tragara y quedara vivo dentro del vientre del pez. ¿Cuál es la única explicación que podía tener Jonás acerca de esto? ¿Casualidad? Él dijo, yo no voy a hacer lo que tú dijiste que hiciera. Y Dios dijo, tú vas a hacer lo que yo he dicho que hagas, porque entre tú y yo, el único que es Dios, soy yo. Y aunque tú no quieras, tú vas a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Y hasta que tú no rindas tu orgullo, yo haré contigo lo necesario para que entiendas que en contra de mí no puedes estar. Y que cuando yo te doy un mandato, tu bendición es obedecer gozosamente mi decisión. Así que Dios hace cosas espeluznantemente extraordinarias, portentosas, para que uno se percate que no hay casualidad en lo que está aconteciendo, que no es obra de un accidente, sino que hay una mano soberana detrás de todo eso. Hay un ser soberano promoviendo todas las circunstancias que nos están aconteciendo para que nosotros podamos abrir los ojos y nos arrepintamos de la dureza de nuestro corazón. Veamos allí mismo en Jonás capítulo 4. Versículos 6 y 7. Ya Jonás supuestamente ha cumplido con el Señor. Y Jonás se pone allí debajo de una enramada. Está apesadumbrado. Está molesto con Dios porque Dios le demostró misericordia al pueblo a quien Dios envió Jonás para que los exhortara. Y en lugar de acabar con ellos, Dios les manifestó misericordia. Y Jonás quería que exterminara al pueblo de Nínive. Así que Jonás está bravo otra vez con Dios. Y él se hace una enramada. Versículo, veamos desde el 5. Desde el 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Qué es una calabacera? Una planta de calabaza que se enreda, una enredadera de calabaza que produce auyamas, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Jonás, está bravo con Dios, molesto, y aún así Dios le expresa misericordia, bondad, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios, note usted que dice Jehová Dios en el 6, y en el 7 dice Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Era sincero Jonás, por lo menos era sincero. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Dejaré yo de ser Dios misericordioso, fuerte y poderoso por causa de la terquedad del hombre? Si Dios no es Dios, usted y yo no tendríamos ninguna oportunidad. Si Dios careciera de alguna perfección, usted y yo estaríamos
en la más absoluta desesperación. Gloria a Dios porque nuestro Dios es soberano. Veamos otro ejemplo. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Job está teniendo una experiencia, no por haberle llevado la contraria a Dios, sino porque Satanás le pidió a Dios un chance con Job. Dame una oportunidad para, así como eventualmente siglos después le dijera a Dios, dame un chance con ese Pedro para zarandearlo. Y asimismo como Cristo le anunció a Pedro que él le había rogado al Padre que tu fe no te falte, asimismo Dios le da instrucciones a Satanás para que no toque la vida de Job. Así que Job comienza a padecer circunstancias indeseables para todo ser humano racional. Siendo el padre de 10, 7 varones y 3 hembras, todos perecen en un solo acto. Siendo riquísimo, pierde todas sus riquezas en un solo acto, el mismo día. Y dice, por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 1, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios. ¿Fuego de quién? Cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Recuerde que en la cultura judía rasgar el manto es sinónimo de clamor, de desesperación, de angustia del alma, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué sabía Job acerca de Dios? Que Dios es soberano y que nada acontece sin que Dios diga hágase o sin que Dios apruebe que tal cosa pueda acontecer. No le echó la culpa a Satanás, Job. Job supo que Dios estaba detrás de todo eso. Porque es imposible que algo pase sin que el Dios soberano y todopoderoso esté al tanto. En este universo no acontece eso. Eso que nosotros llamamos libre albedrío realmente es un término inexacto, porque nuestra libertad para decidir está condicionada o limitada por la soberanía de Dios. Dios, hasta donde decidió que llegáramos, hasta allí podemos llegar. No podemos traspasar ese límite. Si no, podemos preguntarle a Jonás. Más versículos. Salmo 147. ¿Por qué se muere la gente? ¿Por
Porque Dios decide que se muera. ¿Por qué nace alguien? Porque Dios decide que nazca. ¿Por qué nace alguien en una circunstancia o en otra? Porque así lo dispuso Dios. Salmo 147. Aleluya. Gloria a Dios que nuestro Dios es efectivamente soberano. Imagínese que Dios no fuese soberano. Por un instante. Imagínese que el Dios que se supone todo el poder, se supone que tiene poder como nadie, en algún instante requiriese la asistencia de alguien para decidir algo, el consejo de alguien. ¿Qué clase de Dios es ese? Ser un Dios débil, pero Dios es soberano. 147, versículo 15. Hablando de Dios dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. ¿Por qué razón existe un pacto entre Dios e Israel? ¿Qué vio Dios en Abraham para escogerlo y llamarlo? ¿Qué hizo Abraham para hacerse digno de la atención de Dios? Nada. No, nada. Abraham no hizo nada porque el pacto lo emitió Dios primero y después fue que Abraham, teniendo fe en Dios, pudo ser obediente. Pero antes Abraham era un pagano, oriundo de Padán Aram, una nación politeísta. Cuando Dios lo llamó, Abraham no era un hombre dedicado a Dios. Y con ese hombre en esas condiciones que Dios aborrecía, Dios hizo un pacto. Yo hago pacto contigo. ¿Quién convenció a Dios para que hiciera pacto con Abraham? Nadie. La decisión surgió de sí mismo, porque Él es Dios. ¿Quién pudo cuestionar? ¿Sabía? Esa era una de las cosas con las que yo lidiaba antes de convertirme a Cristo. Yo decía, ¿cómo es posible? Este era mi raciocinio pecaminoso. ¿Cómo es posible que siendo Dios amor, como me dicen, haya sentido predilección por un ser humano X? ¿Por qué no nos ama a todos igual y nos hizo a todos miembros de su pueblo? ¿Cómo es posible que haya escogido específicamente a esta nación para hacer de ellos su pueblo? Ese era mi argumento. Y yo cuestionaba entonces mi falsa noción acerca del amor de Dios, creyendo que por ser Dios amor está obligado a manifestar pacto, a tener compromiso o a tener salvación para todo el mundo. Él escogió a Abraham de su propia naturaleza, de su propia decisión, como Dios soberano. De su soberanía derramó en Abraham la bendición de hacer pacto con él. ¿Y quién pudo oponerse a ello? ¿Requerimos acaso evidencia? Podemos pedir evidencia. Miremos la historia de Israel, de la nación judía. ¿Cuántos se han levantado a exterminar a Israel y han tenido el poder para hacerlo? ¿Y cuántos han podido? Pudiéramos preguntarle a Hitler cuánto deseó él acabar con los judíos. ¿Pudo Hitler? ¿Por qué no pudo? ¿No tenía acaso los recursos para hacerlo? ¿Su nación estaba ciega? Los alemanes no tenían ni idea de lo que Hitler estaba haciendo con la nación judía. Tenían los recursos materiales para hacerlo y emprendió la misión de hacerlo. ¿Por qué no pudo? Porque Dios ha dicho que Él se va a ocupar de su pueblo. Sí, también les ha dicho que por no reconocer a Jesucristo van a pasar trabajo aquí en la tierra, pero a pesar de ello,
se hará evidente que con ellos el Dios soberano y todopoderoso tiene algo, tiene un amorío, tiene un romance con Israel. Y todo aquel que ha dicho Israel es mi enemigo, oh Dios, feas se las ha visto. Naciones feas se las han visto. 7 naciones árabes en los años 70 dijeron, nosotros vamos a acabar con Israel. La guerra duró 7 días. Un caso de estudio para todo estratega militar. Y al sol de hoy solamente los israelitas saben qué fue lo que pasó. Todos los demás dan vueltas, elucubran, proponen ideas, pero ninguno da, a menos que sea cristiano, ninguno da con la solución. Porque se levantaron contra la niña de los ojos de Dios. Y harán cosas y seguirán haciendo, y así seguirá la historia, y una y otra vez Dios se ocupará de demostrar que con esa nación Él tiene pacto. Y aquí en la tierra, los pueblos y los hombres que se atrevan a proferir maldición contra Israel se van a encontrar cara a cara con el Dios de toda justicia. Y a menos que se arrepientan por medio de Jesucristo, nadie los sacará de esa diestra de poder y de fuego consumidor. Esa historia se ha repetido una y otra vez. ¿Por qué? Porque un día el Dios soberano del universo hizo pacto con Abraham y nadie pudo cuestionarlo. Nadie pudo decir, es que Abraham es esto, Abraham es aquello. Es que Abraham, ¿por qué a Abraham y no a mí? Pudo haber dicho cualquier miembro de las naciones vecinas de Abraham. ¿Por qué con él y no con nosotros? Porque a mí me dio la gana que fuese con él. Porque yo soy soberano. Sería la respuesta de Dios. Una vez que Dios decide, ¿quién puede enfrentarlo? Necesitamos, amados, tener una noción bíblica de la soberanía de nuestro Padre Celestial. Es imperativo. Allí mismo en Job, capítulo 37. Perdón, estábamos en Salmos, ¿verdad? 147:15. Ok. Un poquito antes, en el Salmo 33. Aleluya. Salmos, capítulo 33. Mi alma te alaba, Señor. Bendito Dios del universo. Versículo 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Aleluya. Daniel capítulo 2. Daniel 2. Aleluya. Versículos 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Allí mismo en Daniel capítulo 4. Versículo 17. Esto es el rey Nabucodonosor hablando. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Cuando usted y yo asumamos el deber cívico de votar, por quien quiera que votemos, descansemos en el hecho de que finalmente es Dios quien decide quién termina ganando una elección, no nosotros. Veamos ahora algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Hechos. Capítulo 4. Señor, ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos a ver la belleza y la majestad de tu soberanía. Capítulo 4 de Hechos. Los apóstoles, versículos 24 en adelante. Los apóstoles han sido reprendidos por las autoridades judías, exhortados para que no prediquen el evangelio de Jesucristo. Y ellos salen, los tenían presos, los sueltan y vienen a la iglesia, a los suyos, y les cuentan lo que acaban de vivir. Y después que la iglesia escucha el reporte de los apóstoles, en el versículo 24 dice así, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Se reunieron Herodes, Poncio Pilato y los judíos con los gentiles para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No fue que antes de la fundación del mundo Dios supo que eventualmente ellos tomarían la decisión de hacer eso. No es lo que dice aquí. No dice que Dios supo de antemano, no dice que Dios miró antes del comienzo de los tiempos, proyectó su mirada de infinito alcance para ver lo que eventualmente todos estos harían para crucificar a Jesucristo. Eso no es lo que dice aquí.
No dice que él lo supo anticipadamente, dice que aquellos hicieron lo que la mano y el consejo de Dios habían antes determinado que sucediera. Porque fue Dios quien decidió que Jesucristo se crucificara. Fue Dios quien decidió que en ese preciso momento existiera un tal Poncio Pilato y que existiera un Herodes y que las autoridades del Sanedrín se prestaran para ¿cómo se llama eso? La confabulación, ¿hay otro nombre? Conspiración. Lo decidió Dios. Como eventualmente oró el Señor por la iglesia, recordándole al Padre que Él había guardado a todos aquellos que Él le había dado, excepto al hijo de perdición, a Judas, porque así estaba establecido por el Padre que aconteciera, que uno de ellos lo entregara. No fue que Dios miró lo que los seres humanos eventualmente harían en su libertad, no. Dios predispuso desde antes de la fundación del mundo que eso así pasara. Es lo que dice aquí. Y por duro que sea, por difícil que le resulte a nuestra mente entenderlo, eso es lo que dice aquí. Dice eso. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro está exhortando a la iglesia a vivir en santidad. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro, perdone, mi amado. Dios. Primera de Pedro. No, 3:17, pero estaba en el 1:17. 3. De todas maneras vamos a ver en el 2. El apóstol Pedro está animando a la iglesia que está bajo persecución y está padeciendo por causa del evangelio. Y les dice en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora vamos allí mismo en 1 de Pedro, en el 1, capítulo 1, versículo 17. Ahora sí estamos aquí. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, la responsabilidad moral que tenemos, aquí está un pasaje en el que están las dos verdades juntas. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo en qué nos vamos a fundamentar nosotros para perseverar en la santificación, en la obediencia gozosa a Dios, sabiendo
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué dice eso allí? Que fuimos. ¿Quién actuó en nuestro rescate? ¿Nosotros? Dios. No dice sabiendo que ustedes se rescataron de su vana manera de vivir. No dice eso. Dice sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. ¿Por quién fuimos rescatados? Por Dios. No con cosas, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo destinó a él desde antes de la fundación del mundo? Dios el Padre. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 19. Hablando acerca de las circunstancias desagradables que experimentamos por ser creyentes y estableciendo una conexión entre ese padecimiento, tribulación o sufrimiento y el Todopoderoso. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Como cuando dijo Pablo, Señor, quítame este fastidio de Satanás, este aguijón en mi carne. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, depende de mí. No le quitó el padecimiento. Como cuando el Señor Jesucristo le anunció a Pedro, como dijimos hace un rato, recordábamos, que Satanás lo había pedido para zarandearlo, y Cristo no le dijo, Pedro, y yo reprendí a Satanás. Me interpuse. Sino que Cristo vio en esa petición de Satanás a Dios una oportunidad para la santificación de Pedro. Y le dijo, Pedro, y yo he pedido al Padre que tu fe no te falte. Es decir, que cuando Satanás te zarandee, en lugar de huir, confíes en el Señor. Te baste la gracia de Dios. Recuerda que Dios es soberano. ¿Cuántas cosas inesperadas, aún indeseables, nos acontecen en la vida? Pero con cuánta frecuencia nosotros, con mansedumbre y humildad, establecemos un vínculo entre ese acontecimiento desagradable y la soberana voluntad de Dios. ¿Con cuánta frecuencia decimos, Señor, hágase tu voluntad sobre mi vida? Señor, sea el nombre de Jehová bendito, Jehová dio y Jehová quitó. Yo soy tu siervo, haz conmigo como tú desees. ¿Acaso podrá el vaso de barro contender con el alfarero? ¿Podré yo, Señor, decirte, no me hagas así, no me aprietes tanto, oh Dios, no me eches tanta agua, no me des unas vueltas tan rápido, baja la velocidad, Padre? Si entiendo que eso es lo que soy en manos de Dios, que entre el Ser Supremo y yo hay una abismal diferencia, que entre Él y yo el único que es creador es Él y no yo, que entre ambos el único que tiene el título supremo de Rey de Reyes y Señor de Señores es Él, que entre ambos el único Dios es Él, que entre ambos el único que realmente padece dependencia soy yo y no Él. El único necesitado entre Él y yo soy yo. El único que tiene poder para saber todo lo que se puede saber es Él y no yo. ¿Seremos capaces de acudir a Dios por su auxilio de manera que en su gracia y misericordia muestre a nuestras mentes finitas, a nuestras almas incapaces, la majestad, la gloria, la infinitud de su soberanía? Para que en lugar de contender con nuestro Creador, simplemente nos postremos ante Dios y digamos, Señor,
no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, y cuán glorioso y bello es el auxilio que nos suple Dios por medio de su palabra, porque en esta palabra descubrimos que el único hombre perfecto que jamás ha existido y que podrá existir jamás, esto es Jesucristo, el Redentor de la humanidad, un día se tuvo que postrar ante Dios, agonizando en su alma, porque estaba batallando con la idea de hacer su voluntad y no la del Padre. Batallando con la idea de deslizarse de la soberanía de Dios, de dejar de percibir la gloria de la soberanía de Dios y no aceptar el plan de salvación que efectivamente se venía sobre él y que sería consumado por medio no solo de su muerte física, sino de la plena separación de su alma de la comunión con el Padre, porque era necesario que padeciera la muerte que está reservada para los que pecan. Gloria a Dios que podemos leer en la palabra que Jesucristo tuvo que orar, agonizar en su alma y exudar gotas como de sangre, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, que no se haga lo que yo quiero. Si hay alguna oportunidad, Señor, de que no se haga lo que tú quieres, sino lo que yo quiero, pasa de mí esta copa, pero no, Señor. No, Señor, no. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Seremos nosotros capaces como cristianos, esto es pequeños Cristos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, recordar continuamente que ese es el ejemplo que tenemos en Él, de obediencia a nuestro Padre, de sumisión, de descubrir cuál es la voluntad de Dios y en lugar de, o como hizo Jonás, dar la vuelta y huir, hagamos como Cristo. Tú eres Dios, Señor. Y podamos decirle, Señor, yo no entiendo, pero tú eres Dios. Y lo que esto diga, Señor, es mi guía, es mi lumbrera, es mi verdad, Señor. Solo te suplico que me ayudes. Ayúdame, Señor, ayúdame. Porque no hay deseo en mí para hacer tu voluntad, pero yo sé que tú puedes darme, Señor, pasión, darme deseo por seguir los pasos de mi Señor Jesucristo. Así que te suplico que me ayudes, porque yo no puedo solo. Ayúdame, Señor. El Espíritu de Dios está en nosotros precisamente para que en medio de toda situación podamos glorificar a Jesucristo, no huyendo de la responsabilidad, no batallando con la soberanía de Dios, sino atesorándola. Y aunque no alcancemos a ver el propósito de Dios en su mandato, en su voluntad, entendamos que todas las cosas, todo lo que existe, todo es por Él y para Él. Y si descubrimos en esta escritura la palabra de Dios, la voluntad de Dios, con relación a lo que necesitamos hacer o necesitamos dejar de hacer, entonces podamos recordar que Él es soberano. Y en lugar de entretener esos pensamientos que cuestionan a Dios, lo adoremos porque Él es Dios y porque Él sabe lo que nosotros no sabemos ni podemos saber. Y entonces, simplemente, hagamos su voluntad. De manera que en la vida de dependencia de su soberanía, experimentemos la armonía, la concordancia, la comunión entre su soberanía, su mandato soberano y su demanda de responsabilidad moral en nosotros. Podamos descubrir
la perfecta armonía entre su ira y su compasión y amor, entre su justicia y su misericordia. Podamos saber que para el Dios de la eternidad, las cosas que a nosotros nos afectan en este mundo temporal, terrenal, son nada. Que cuando le decimos a Dios, Señor, ¿por qué te tardas tanto? Él dice, yo no me he tardado nada. Yo soy el Dios eterno. Cuando tú piensas que me estoy tardando, realmente lo que estoy teniendo es paciencia. Porque tus 1000 años para mí son como un día. Y un día mío para ti son como 1000 años. Porque para mí, hijo mío, el tiempo no existe. Porque yo soy el Dios de la eternidad. Si podemos recibir de parte de Dios la demostración de su soberanía, ¿cuánto descanso encontraremos en nuestras almas? Comprenderemos cuántas luchas han sido innecesarias. No ha sido más que nosotros dándole coces al aguijón, como pretendió hacer Pablo, batallando contra la voluntad de Dios. En lugar de rendirnos y decir, Señor, tú eres el Dios soberano del universo, haz conmigo como tú quieras. De manera que podamos entonces armonizar o sintonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Sabe qué cosa es poderosa? Usted debe saberlo. Usted es cristiano, usted es siervo de Cristo. ¿Sabe qué experiencia es poderosa aquí en la tierra? Es gloriosa. ¿Qué experiencia está saturada de gozo, de felicidad? Hacer la voluntad de Dios. Porque uno sabe que el que está detrás de mis acciones, acciones que armonizan con la voluntad de Dios, no es este ser humano limitado e incapaz, es el Dios todopoderoso. Eso transforma nuestras vidas. Eso le da un sentido completamente distinto a nuestro diario vivir, a nuestros pensamientos, a nuestras palabras. Es el Dios soberano del universo. El mismo que se hace llamar Padre nuestro. ¿Por qué le podemos decir Padre nuestro? Porque Él nos adoptó como hijos, soberanamente. Señor, celebramos tu grandeza, celebramos tu majestad, celebramos tu amor, celebramos tu misericordia, pero también celebramos tu soberanía. Haz, oh Dios, con nosotros como tú desees. Que de la vida de Jonás aprendamos la lección de no ir en contra de tu voluntad. Que viendo lo que proclama tu palabra, Señor, sepamos que es imposible contradecirte. Que por mucho que pretendamos, tu sabio consejo siempre, siempre, siempre viene a feliz término. Porque ¿puede acaso la creación rebelarse contra su creador? ¿Existe tal poder en la cosa creada? ¿En el ser creado existe tal poder? Ese fue el engaño con el que Satanás hizo caer a Adán y a Eva. Y de esa mentira somos todos nosotros herederos. Con esa expresión de maldad está marcada nuestras almas hasta que Cristo viene a nuestro rescate. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Que ahora podemos vivir para el Dios soberano y admirarnos y gozarnos y hallar
pleno gozo y satisfacción para nuestras almas en el conocimiento de su soberanía. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Señor, porque yo soy Dios. Sí, Señor, tú eres Dios. Amén. Así sea. Que esta sea nuestra realidad como cristianos. Un justo aprecio de la soberanía de Dios. Que haya tal revelación de su infinita autoridad sobre todo lo que existe, que nuestras almas disfruten, se sacien, se gocen, sean felices en conocer al Dios de toda soberanía y en hacer su soberana voluntad. Aleluya.